¿Cómo se construye una columna? Las columnas son los elementos de soporte vertical de la edificación. Transmiten las cargas hacia los cimientos para finalmente disiparse en el suelo. Para mostrar su proceso constructivo, tomaremos como referencia este conjunto de columnas de primer piso apoyadas directamente sobre las pilas de cimentación que vimos en los videos anteriores. Recordemos que en estos vimos cómo se debe dejar el refuerzo del arranque de columnas para dejar vaciado el nudo donde se cruzan la pila, la columna y las vigas. Hagamos un breve resumen. Los oficiales trazan sobre la pila la forma de la columna, trasladando las medidas desde el hilo que marca el eje por medio de una plomada. Esta tiene forma de rectángulo de medidas 40 por 60 centímetros. Luego se ubican dos varillas de guía en la parte inferior, amarradas a la armadura de la pila, y otras dos en la parte superior para amarrar las varillas de la columna en la posición correcta y del largo especificado en el diseño para los traslapos. Una vez tenemos las varillas guía para apoyarnos, se arma el refuerzo compuesto de varillas, estribos y ganchos internos. La armadura de arranque de la columna sirve de apoyo para instalar las varillas de las vigas de fundación que las cruzan. Un inconveniente particular que tuvimos fueron las lluvias que dejaron esta zona inundada, por lo cual fue necesario sacar el agua por medio de esponjas debido a que el espacio y la disposición de la armadura no permitía sacarla con baldes. El siguiente paso será vaciar la zona de confinamiento, y una vez haya endurecido el concreto, las condiciones están listas para iniciar propiamente la construcción de la columna. En nuestro caso, optamos por construir una base o cabezote de concreto sobre el cual se construirá la columna. La razón es que ofrece una mayor estabilidad para el encofrado de la columna, imitando las condiciones de construcción que ofrece una losa, como en los pisos superiores. Esta alternativa se puede usar siempre que no interfiera en los procesos de construcción de la placa de contrapiso, ni en las alturas proyectadas en los planos, y claro está que el presupuesto lo permita. Armado. La primera tarea será limpiar con cepillo de alambre los restos de mezcla que hayan impregnado a las varillas durante el vaciado previo, para no interferir en la adherencia del nuevo vaciado ni en el amarre de los estribos. Los oficiales marcan en las varillas el espaciamiento entre estribos. Los colocan amarrados con alambre hasta la altura de las varillas de arranque, según indican los planos, y finalmente amarran sus respectivos ganchos interiores. La armadura se compone de 16 varillas de 7 octavos de pulgada, amarradas a estribos de 3 octavos de pulgada colocadas cada 9 centímetros, y dos ganchos de 3 octavos de pulgada apoyados sobre cada estribo en el sentido corto de la columna, y un gancho de 3 octavos de pulgada apoyado sobre cada estribo en el sentido largo de la columna. Luego haremos el traslapo de varillas para darle continuidad al refuerzo de la columna en el segundo piso. Para esto debemos armar una estructura de andamios multidireccionales alrededor de la columna. Como ahora estamos hablando de trabajo en alturas, debe usarse un juego de andamio certificado y el oficial debe usar arnés y eslinga también certificados.
Se ubica una varilla traslapada a la longitud que indican los planos y se amarra en varios puntos. Repetimos este paso en las varillas que les corresponde el traslapo. El trabajo es complejo porque las varillas por traslapar oscilan alrededor de los 10 metros de longitud y los traslapos están entre 1.5 y 1.7 metros, a lo que se suma la colocación de los estribos. Para introducir los estribos faltantes de la columna con mayor facilidad, el oficial amarra las varillas longitudinales en forma de embudo y termina de introducir los estribos de la parte superior de la columna. Después de introducir todos los estribos, se desamarran las varillas longitudinales con cuidado. Y se amarra un estribo en la parte de arriba para conservar la forma. Y luego los demás estribos en la posición marcada. Debido a la dispersión de los puntos de traslapo, la colocación de algunas varillas longitudinales debe quedar pendiente. Además, tratándose de una armadura tan alta, esta se puede desestabilizar con facilidad. Entonces será necesario amarrar provisionalmente una varilla en lo alto del andamio de modo que quede fija. Los oficiales proceden a introducir las varillas faltantes. Es una tarea que requiere fuerza para sostener la varilla y precisión para hacer los correspondientes amarres de traslapo. Finalmente, se colocan los ganchos interiores y se suelta la varilla provisional para poder desarmar los andamios. Como la armadura queda endeble y se puede flexionar erráticamente, será necesario fijarla por medio de lazos. Estos se amarran a algunos puntos de la parte superior de la armadura y se alan en la dirección contraria a la inclinación que presente para luego amarrar a la parte inferior de otras columnas vecinas. Cabe resaltar que la armadura debe amarrarse en las 4 esquinas para que la tensión impida que se vuelva a inclinar. Encofrado. Para armar la formaleta, trazamos la forma de la columna sobre la base, respetando los recubrimientos, e insertamos algunas varillas ancladas en la base que sirvan de tope a la cara interna de la formaleta y que ésta se ciña al trazado. En nuestro caso usaremos una formaleta metálica modular, con ángulos rígidos en las esquinas y piezas fijadas con ganchos. El proceso es simple. Se impregna con desmoldante a las caras que estarán en contacto con el concreto. Se fijan con ganchos entre ellas y los ángulos esquineros. Adicionalmente, hay que tener en cuenta los siguientes detalles. Debemos colocar un chaflán de madera en cada rincón para que las aristas no se desmoronen en el encofrado y poder mejorar el acabado final. Hay que insertar corbatas con sus respectivas fundas protectoras que ayuden a amarrar las formaletas durante el vaciado.
Las corbatas son elementos transversales que fijan dos formaletas opuestas y evitan que la presión del concreto fresco haga que se desborden, conservando la forma. Para esta columna se inserta una corbata de amarre atravesando las dos caras más anchas y se fijan en los extremos. Esto se hace en cada tramo vertical de 1.20 metros por la modulación de estas formaletas. Ahora, hay que recordar que el concreto en estado fresco se comporta como un fluido, es decir, si toda la columna está vaciada, habrá mayor presión en el fondo que en la superficie. Por lo tanto, hay que reforzar la parte inferior con algunos elementos transversales y agarrar la formaleta a la base añadiendo varillas ancladas. Una vez la formaleta esté armada, debemos verificar que esté a plomo, es decir, que esté en posición perfectamente vertical. Para esto colgamos algunos objetos pesados de un hilo a una separación de la formaleta que los deje colgar libremente. Después medimos la separación entre la cara de la formaleta y el hilo en la parte de arriba y abajo. Ambas medidas deben ser iguales para que la formaleta esté a plomo en ese sentido, y luego se mide en la cara perpendicular para verificar el otro sentido. Si la formaleta está inclinada, las medidas de arriba y abajo no van a coincidir. En ese caso habrá que empujar con un puntal telescópico. O en el caso contrario, alar con una soga. Cuando la formaleta esté a plomo y bien asegurada, se verifica y se corrige la posición de la armadura en la parte superior para que cumpla con los recubrimientos. Vaciado. Ya estamos listos para el vaciado. El concreto se prepara en obra según la dosificación dada por el diseño de mezclas. Los materiales se agregan a la concretadora de la siguiente manera. Primero se vierte en el tambor una parte del agua y se le agrega el aditivo. Luego se agrega el triturado seguido del cemento y la arena. Y por último, el agua restante se vierte de a poco. Se mezcla hasta alcanzar la homogeneidad. De la primera cantidad preparada tomamos una muestra y realizamos el ensayo de asentamiento. Al comprobar que sí cumple, ya podemos empezar a producir para vaciar llevando la mezcla en coches y vaciando con canecas plásticas. Esta labor se realiza entre varios hombres para agilizar el proceso, considerando la distancia entre la mezcladora y la formaleta
y la altura de la columna de 3,80 metros. Durante el proceso de vaciado debemos asegurarnos de que la mezcla quede bien compactada. Por eso la vibramos por tramos y adicionalmente vamos golpeando moderadamente las caras de la formaleta con un martillo de goma. Como las columnas son elementos estructurales, debemos sacar muestras de la mezcla para confeccionar probetas cilíndricas para el ensayo de resistencia a la compresión. Al finalizar el vaciado, verificamos que la columna no haya perdido el plomo de la misma manera que se hizo en el armado de formaleta. Se lavan las caras exteriores de la formaleta. Limpiamos la mezcla residual sobre las varillas salientes con el fin de garantizar la adherencia del próximo vaciado. En cuanto a la concretadora, también debe lavarse y al secarse se debe engrasar para protegerla de la oxidación. Tras un mínimo de 24 horas podremos desencofrar. De arriba hacia abajo retiramos la formaleta sacando los ganchos y retirando las corbatas. Luego limpiamos cada pieza para volver a usarla en otro vaciado. Es común que queden algunos desperfectos como estos hormigueros, pero como no comprometen la función estructural de la columna, se puede resanar usando una mezcla de cemento gris y blanco, cal y arena fina tamizada para concreto. Este proceso lo conocemos como maquillado. Para garantizar la resistencia a la compresión de la mezcla de concreto, es necesario humedecer la columna durante al menos 7 días. Este proceso se denomina curado. Una práctica común es humedecer las columnas y envolverlas en plástico para retener la humedad. Sin embargo, existen productos antisolares, también conocidos como curadores, que retienen la humedad del elemento y permiten el proceso de curado interno sin la necesidad de humedecer la columna en los días siguientes a su desencofrado. Optamos por la aplicación de este producto con esponja. Como se considera que una columna es todo el elemento vertical continuo, podemos decir que hemos construido el fragmento del primer piso. Para continuar, debemos esperar a la construcción de la losa y el proceso de las columnas posteriores será similar. En los próximos videos de esta serie veremos el proceso constructivo de una losa aligerada.